televidentes. Mi abuela solía utilizar un viejo dicho o conseja, como se le llama en ladino, el lenguaje judeo-español, para graficar o para hacerle entender a la gente la situación de personas que habían sido abandonadas por la mala fortuna, es decir, que sufrían desgracia, tan desgracia, y cuando le ocurría otra catástrofe más, mi abuela solía decir, cayó la centella en el ojo de la ciega. Así estamos, desgraciadamente, en Venezuela. Como si no bastaran todos los problemas que confrontamos con esta crisis que viene sacudiendo al país y que se viene profundizando desde hace años, que se manifiesta en inflación, en inseguridad personal, en desempleo, en desaparición de la clase media, ya creo que la clase media no existe, y en otra serie de problemas más. También estamos por convertirnos en un paria en el concierto de las naciones. No solamente somos un país moroso, un país maula al que se le cierran las puertas del crédito internacional, sino que hemos sabido que en estos últimos días que muchas líneas aéreas están por suspender sus vuelos a Venezuela por cuanto no se les resuelve un problema cambiario que ellos alegan tener derecho a que eso se solucione. Por otra parte, en los Estados Unidos se le ha dado la Secretaría o la Dirección Federal de Seguridad Aérea le ha dado un plazo de 15 días a Venezuela para que resuelva los problemas de seguridad aérea, porque de lo contrario, Venezuela, los aviones venezolanos no podrán volar más a los Estados Unidos, es decir, que quedaremos cual Cuba o Irak. Si esto pareciera todavía, si no suficiente vergüenza y no suficientes problemas para nuestro país, estamos por ser colocados en algo que se llama en los Estados Unidos la Priority Watching List, así como una lista de, hay que tener mucho cuidado con esta gente, por supuesta piratería industrial y comercial en el país, o sea que vamos a usar parche y pata de palo ante el mundo por esta razón. Y como corolario, una señora llamada Mariví Prado, que supuestamente preside una comisión de derechos humanos o de mujeres por los derechos humanos, acaba de denunciar ante el Congreso de los Estados Unidos, llevando películas y videos, la situación dramática de las cárceles en Venezuela, lo que también coloca a nuestro país en una situación muy difícil en cuanto al respeto de los derechos humanos. El ministro de Justicia ha dicho que esto ha sido promovido por los banqueros prófugos, pero sea verdad o no esta supuesta campaña pagada por los banqueros prófugos, lo cierto es que nuestras cárceles son una vergüenza nacional e internacional. En medio de esta crisis que ha llenado a los venezolanos de decepción, de frustración, de escepticismo ante las posibilidades de recuperación del país, pareciera que hay como un oasis en medio del desierto. Y ese oasis se llama el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Hoy tenemos el gran placer de tener como invitada justamente a Sofía Inver, quien ha sido la fundadora, la directora, es decir, creo que la gran artífice de ese orgullo nacional que es el Museo de Arte Contemporáneo, que hoy creo que muy merecidamente lleva su nombre. Es la primera vez que me toca a mí entrevistar a Sofía, siempre fue en el pasado lo contrario, es decir, Sofía era la entrevistadora y yo la entrevistada, de manera que le doy muy buenas noches a Sofía, me siento muy complacida de que ella esté aquí y además creo que para nuestros televidentes será muy importante saber cómo el Museo de Arte Contemporáneo puede sobrevivir, puede seguir además funcionando, puede seguir ofreciendo las cosas maravillosas que existen en medio de una crisis que parece haber negado todas las posibilidades de hacer y todas las posibilidades de trabajar y todas las posibilidades de crear en Venezuela. Al regresar de unos mensajes estaremos conversando con nuestra invitada Sofía Inver. Cuando uno va al Museo de Arte Contemporáneo, cuando ha ido uno siguiéndolo y viendo cómo ha ido creciendo, aquello que comenzó siendo casi un sucuchito y ha ido ganando espacios y se ha ido llenando de obras maravillosas y tiene un jardín de esculturas precioso, entonces uno se pregunta, uno está obligado a preguntarse, ¿cómo se logró ese milagro? ¿Será acaso un milagro, Sofía? ¿Eso fue un milagro o es el producto de qué? Porque yo no sé, yo no creo mucho en milagros. Mira, bueno, ya van varias cosas en las cuales coincidimos. Yo estuve oyendo tu comentario y punto por punto me angustia horriblemente todo lo que tú señalas ahí. Y lo que pasa es que no solamente hay que señalarlo, sino ver qué hacemos. Y yo creo que lo único que hacemos es trabajar, pero parece que no da muchos resultados lo poco que trabajamos por lo mucho que hablan.
Y entonces salen esas noticias. Y hay milagros no existe, porque si hubiera milagros, el Papa ya hubiera hecho uno, aunque él acaba de decir que nos va a condonar la deuda. Lo que quiere decir que casi la mayoría de nuestros políticos tienen la misma capacidad económica que el Papa, o sea, ninguna, que creen en los milagros y no en los hechos, porque todavía estamos conversando con el Fondo Monetario, creo que ahí por el siglo de los siglos, amén. Eso no es el producto de milagro, es el producto de ser absolutamente práctica, quizás lo más parecido a esos dichos que te decía tu abuela en ladino, el idioma de Canetti, que las cosas se hacen poquito a poco. A mí me dieron un garaje y la gente que... Pero cuéntanos un poco, pues, todos sabemos de que tú has sido por muchos años, tú acabas de decirlo además con una gran, con una gran sinceridad y además con mucho orgullo, que llevas 54 años, ¿eh? Sí, este año comienzo el número 54 de reportera. 53 años como periodista, ejerciendo pues el periodismo, primero diario, como reportera. Sin dejar de hacerlo sin dejar de hacerlo nunca. Es decir, tú, todo el mundo sabe de tu gran inquietud cultural, de tu relación con el mundo cultural, de tu vida al lado de Guillermo Meneses, de tu vida en París, de tu relación con los de mi vida artistas, al lado de Carlos Rangel. Exacto, de tu vida al lado de Carlos Rangel, que también era un hombre con gran sensibilidad cultural y gran sensibilidad artística. Sí, ¿cómo nace en Sofía Inver esa inquietud de darle a Venezuela un museo? Es decir, de darle a Venezuela un museo de arte contemporáneo, algo que de lo que Venezuela carecía, además un museo que está considerado mundialmente, internacionalmente, como uno de los importantes museos del mundo. Carolina, este es un país de mitos. Yo nunca pensé darle un museo. A mí me dieron la posibilidad de hacer una galería porque se estaba haciendo el Parque Central. Y yo vi que estaban haciendo una farmacia, que estaban haciendo, por supuesto, un bar, o dos o tres, porque los bares son más importantes que cualquier otra cosa. Han sido así. Y entonces se me ocurrió que por qué no se hacía una galería. Pero cuando yo vi el espacio que tenían Alfredo Bulton, Gustavo Rodríguez Abengual y yo dijimos, ¿por qué no hacemos un museo? Un museo que al principio pensaba que podía ser como un Kunsthalle, mostrando cosas que nos vinieran del exterior. Pero ni pienso que debemos vivir del gobierno, ni pienso que debemos vivir de lo que nos viene del exterior, sino de lo que nosotros hacemos. Y un museo es investigación, es publicación, es estar frente al público, es ser una parte activa. Entonces así, dijeron, ¿pero dónde lo vas a hacer? Entonces había una especie de parking, de estacionamiento. Y la gente que a veces no me quiere tanto, eso se va a romper los dientes. Bueno, los míos son rompibles porque son así. Entre ahí de Castillo y yo ganamos la... Pero tú sabes que la gente dice que eso es muy atractivo. Tengo anécdotas sobre los dientes salidos, bueno, pero eso no es el tema. Que no los vamos a romper. No, yo creo que justamente si yo me hubiera propuesto decir, yo no puedo hacer nada hasta que no me den un edificio. Yo no puedo hacer nada hasta que no me den empleados. Yo no puedo hacer nada hasta no tener dinero. Entonces no hubiera hecho nada. Y poquito a poco, de 600 metros, ya vamos por los 20.000, con pequeñas apropiaciones que nos hemos hecho del Parque Central, quitándoselos a la droga, quitándoselos a los drogadictos, a la gente que no tiene dónde dormir. A los ampones. A los ampones. Y hemos hecho un museo respetado en todo el mundo, con una colección muy coherente y muy buena, y día a día sabiendo que es un día ganado. Si en esas proyecciones que vamos a hacer el Louvre o que tengo que competir con el Pompidou, sino nosotros sabiendo que dónde estoy parada y que lo único que puedo hacer es trabajar. Ahora fíjate que tú eres ministro de Cultura, sí, y tú sabes que exactamente lo que yo te digo es verdad. Sí, ahora fíjate que hay una discusión que a mí siempre me ha parecido absurda, una discusión que parece que nunca se termina, entre lo que se llama la cultura elitesca y la cultura popular. Es decir, que si el Teresa Carreño hace cultura elitesca, que si las orquestas son cultura elitesca, es decir, una discusión a la cual yo no le veo ningún sentido. Yo creo que la cultura es una sola. Y entonces la intención que debe tener cualquier promoción cultural del Estado es darle acceso a todas las manifestaciones culturales al pueblo, a la gente. Ahora, es decir, ¿cómo el museo qué ha hecho para no aparecer como una institución cultural elitesca? ¿Sí? ¿Cuál ha sido la relación museo con personas de distintas clases sociales? Por lo contrario, ayer estaba yo con un grupo que me invitó en la Universidad Católica Andrés Bello. Eran estudiantes de eso que llaman comunicación social, que no soy yo no soy comunicadora, yo soy reportera. Me dijeron, y es que la cosa elitesca, le dije, yo y ustedes somos
elitescos. Asumo la palabra élite, búsquela en el diccionario. Elitesco es lo mejor. La gente cree que elitesco es enseñarle a la gente unas rumberas bailando, pero quizás si hubiera podido tener... No, creen que elitesco es tener un Rolls Royce o que elitesco... No, elitesco es lo mejor, es lo más elevado. Y lo decía mucho Alexis de Tocqueville en 1840, que cuando tú le das a la gente lo mejor, y que es la obligación de todo gobierno, de todo grupo que es, la gente ya te lo exige. Si tú haces una televisión buena, la gente no se conforma con una televisión mala. Entonces yo creo que el museo no es que es elitesco, sino súper elitesco, porque yo pienso muchísimo en la gente. ¿Qué es lo que hay que darle a la gente? Lo mejor. ¿Qué edición hay que darle a la gente? Lo mejor. Y eso es elitesco. Mira, yo recuerdo que cuando yo era niña, bueno, hace bastante tiempo, estaba en primaria, bueno, nosotros nos llevaban, eso era casi de rutina, a los niños. Yo estudiaba en la Escuela Experimental Venezuela, creo que fue, siempre la recuerdo, creo que fue una de las mejores escuelas del museo del país, muy cerca del museo, y había casi era de obligación llevarnos a los muchachos de primaria, bueno, con cierta regularidad, a los únicos dos museos que existían en esa época, que eran el Museo de Ciencias Naturales y el Museo de Bellas Artes. Y a mí me quedan recuerdos imborrables de cuadros que me impactaron cuando yo era una niña de 8 o de 9 años. Ahora, existe eso todavía, es decir, van los niños, yo sé que los niños, por ejemplo, los llevan al Teresa Carreño, quizás les hacen visitas a museos. ¿Cuál es la relación del museo con la comunidad? Mira, es decir, con los niños, con jóvenes. El museo no existiera si no solamente tuviera extraordinarias obras en las paredes. El museo se llena de niños. Tenemos constantemente... sesiones aparte, por supuesto, para los no videntes, para los ciegos, con más dificultad para los sordomudos, para lo que llaman DP, Displaced Person, para personas que llegaron un poco mayores y que no saben el idioma, pero que entonces pasan el día ahí y se les da una merienda y entonces pintan, dibujan, trabajan con cera. Es decir, no hay sector de la vida venezolana que no haya estado en contacto con el museo. El museo hay conciertos para la con gente. Frecuencia. Tenemos conciertos, tenemos cosas vanguardistas, tenemos cosas clásicas, vamos a las cárceles, tenemos 2 autobuses que van, ahora debe haber un tercero, jamás 2 sin té, que ha ido al Táchira, a Guarenas, a los ranchos. Es decir, si Mahoma, como es, si la montaña nosotros no vamos allá, porque a veces hoy día el transporte es muy caro, muy difícil, y los colegios menos poderosos, que son la mayoría, muchas veces no tienen transporte. Entonces, o le buscamos un transporte o le llevamos el maxibús con los videos, con los afiches, con un guía que les explica. Y entonces se llena con las familias enteras, se meten en eso. Y lo llaman es un teatrino. Bueno, hay otra especie de milagro también, aunque ya hemos coincidido en que los milagros no existen, las cosas positivas y las cosas grandes son producto de la creatividad, del trabajo, de la perseverancia de los seres humanos. Pero algo que la gente cree que es un milagro, que es el Museo de Coro. A mí me tocó, yo tuve el gran placer de asistir y la fortuna de asistir a la inauguración del Museo de Coro. Creo que fue en 1988. Y luego, creo que hay una extensión del museo aquí en la zona metropolitana. Una en donde es la población quizás de menores recursos, que es en el oeste. Tenemos una en el este, sí, en Katia, que es Hipostel. Tenemos una en Cadafe, que es el Marqués, donde gente con mayores posibilidades económicas les es más fácil mandar a los niños. Tenemos una relación constante con la Universidad Metropolitana. Ahora vamos a hacer algo, Paulina, que a ti te va a interesar mucho. Tú sabes que el museo no somos nosotros los que lo dirigimos, o Mariluz que hace los magníficos textos, o Águeda que hace las publicaciones. Es el embalador, es el luminito, es como aquí, nosotros somos parte, pero los muchachos son los que hacen el programa. Pero tú eres una dictadora, Sofía Dino. Yo sabes sí. Que tú lo has dicho, a ver, tú dijiste la gente que no me quiere, y tú eres, y eso tú lo sabes muy bien, tú eres de las personas a las que se quiere y se admira o se odia. Y desgraciadamente Venezuela es un país muy iconoclasta. Las personas que se destacan, las personas que logran posiciones, las personas que eso hay que cortarle la cabeza. Esas personas hay que cortarles la cabeza. Bueno, después que se muere le hacen los grandes homenajes, pero bueno, eso lo hicieron a Simón Bolívar y se lo han hecho tradicionalmente a casi todos los grandes hombres y mujeres de este país. Entonces, tú eres una dictadora, es decir, ¿cómo has logrado tú ese equipo coordinado de gente que cumple un horario, de personas que tienen una responsabilidad, de gente que se siente vinculada y comprometida con el museo? Mira, si soy dictadora. Una dictadura terrible, pero conmigo misma.
Yo tengo un dictador además, que son los relojes. Yo tengo manía de los relojes, cargo uno aquí, tengo uno aquí metido. Soy maniática de la puntualidad, es una especie de que me obliga. Entonces, al serlo yo, me es más fácil convencer a la gente que lo que no se hace en 4 horas no lo pueden hacer ellos en media hora. Entonces la hora se respeta, se habla bajo, no hay movilidad de personal, porque yo no les pregunto de qué partido son, ni de qué religión son, ni si son maricos o no son, o si tienen novio o 5, o si tienen 4. A mí no me interesa, sino que ellos amen al museo y que rindan por él. Bueno, al regresar de unos mensajes, vamos a continuar esta conversación con nuestra invitada de hoy, Sofía Inver. Sofía Inver nos decía en el segmento anterior que sí, que ella es un poco dictadora, pero no es una dictadora de atemorizar o que atemoriza o que amenaza a las personas con represalias, con retaliaciones, ni les grita, sino es una dictadora a fuerza de trabajo, de disciplina, y yo me consta que tiene un equipo de gente que la quiere, un equipo de gente que la respeta y que está dispuesta a morir con ella al pie pues del mundo del cañón, al pie del museo, al pie del museo. Para ellos el museo es un ser viviente, y ellos además siempre han sentido que no es un trabajo solamente, y muy mal pagado por cierto, sino que es un papel dentro de la sociedad. Ellos, la persona que limpia el museo me dice, pero Sofía, pero nada que me quedó más limpio, y eso es muy importante. Ahora, yo me siento muy orgullosa de eso, quizás más que a veces que de los cuadros, que allá tú no encuentras un papel en el suelo, que allá se cuidan los lápices, porque hay tantos lápices, entonces me entrega un toconcito. Bueno, hay un sentido de dueña de casa todavía que yo tengo. Fíjate, Sofía, a ti te tocó empezar con el museo. La idea, tú me contaste ahora, y lo he leído además en los folletos, y lo sé, la idea surgió y comenzó a proyectarse en 1971, pero se concreta con la apertura de las puertas del museo al público en 1974. Por cierto que fue la última inauguración del doctor Caldera. Bueno, fíjate tú, fue la última inauguración de su primer gobierno, de su primer reinado, pero además de eso, fue el inicio, el año 1974, en esos años, pues entre del 74 y por algunos años posteriores, se inicia lo que se ha dado por llamar la Venezuela Saudita, es decir, el momento del boom petrolero en que Venezuela llovía el dinero, era la feliz época del 430, nunca bien llorada. Se me haría que al museo, no hablemos de Sofía, al museo le ha tocado atravesar desde esos momentos de abundancia, de esos momentos en que parece que era muy fácil recibir dinero para todo y que todo se tapaba con dinero, todas las fallas, todos los problemas, todas las carencias del país, hasta hoy, cuando estamos, como pretendí resumirlo en el editorial, en una situación de crisis total. Aquí no hay dinero para nada, aquí se habla de un aumento de sueldo general, pero resulta el presidente o el gobierno ofrece 45.000 bolívares, no hay dinero para pagar los 45.000. El gobierno entonces inmediatamente te aumentan las medicinas. El Congreso le devuelve el decreto diciéndole, mire, hágalo parte de una política global, de un plan global, pero de todas maneras 45.000 bolívares no alcanza. Es decir, estamos en una situación en que vivimos de la mentira. Así a todo el mundo le dicen que le van a aumentar los sueldos, firman contratos colectivos, ofrecen que le van a pagar los depósitos a los depositantes que se quedaron ensartados en los bancos, pero todo es una mentira, es decir, todos vivimos de una mentira, de una falsa ilusión. Así, ¿cómo has podido tú, o cómo ha podido el museo sobrevivir en medio de esta crisis? Es decir, desde la época de abundancia, en que era fácil, en que tú podías tener dinero para comprar un Picasso y lograr tener la mejor colección, o la única colección de Picasso en América Latina, y todo lo que en ese momento era hasta hoy, en que aparentemente aquí no hay dinero para nada. Mira, Paulina, a veces la gente me dice, bueno, Sofía es bien feita, pero es inteligente. Ninguna de las dos cosas, porque yo nunca sentí en la época saudita. Yo me acuerdo que Carlos y yo, cuando eso empezó a pesar, pero aquí hubo una época diferente y horrenda, que era la época saudita. Horrenda porque nos enseñó a gastar sin saber, y que todavía no hemos aprendido a no usarlo, porque no teniendo nada, ese nada también lo gastamos mal. Yo no tuve esa época saudita, sino yo siempre tuve la impresión, por ser hija inmigrante, de que hay que ser sumamente comedido, de que no hay que emprender grandes cosas, que las cosas pequeñas sumadas son las que pueden ser después importantes. Entonces yo fui haciendo la colección poco a poco, es decir, yo tenía un poco de dinero y en vez de decir, voy a salir a comprar un cuadro, lo guardaba.
guardaba otro poco, y cuando veía un cuadro, que es muy difícil obtenerlo, lo compraba. Entonces, con muchas cosas, lo mismo en el aumentar el personal, en la manera de ser orgánica de mi organización, no hacer una cosa que sea macro, sino yo iba siempre por pocos. Y esos pocos a pocos me han ayudado a que yo ahorita diga, sí, estamos mal, pero entonces si no vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Es decir, yo no quisiera, y trato, es muy difícil porque ellos somos muchos, de que me digan, ay, porque el sueldo, cuando se pueda se aumenta, pero vamos ahora, son a tal hora de la noche, ¿qué vamos a hacer mañana en la mañana hasta las 12? Y a las 12, ¿qué vamos a hacer de 2 a 6? Esa es la única Pero manera. en el mundo de la cultura, y uno lo ve, eso trasciende a los periódicos. A mí me tocó ser ministra de Cultura y presidenta del CONAC durante 2 años. Sí, pareciera que el mundo de la cultura... No, ni yo tampoco. Yo tengo, bueno, por supuesto, como en todas las cosas, tengo buenos recuerdos. No, y tiene una experiencia, tengo una experiencia invalorable, pero también tengo, bueno, muchos malos recuerdos de esos 2 años. Pero pareciera, y no sé si ocurre así en otros países, quizás tú que eres, bueno, que has tenido más participación en lo que significa gerenciar cultura, lo sepas. Yo no sé si en otros países se presenta esta eterna confrontación entre el mundo de la cultura o de los hacedores de cultura con los gobiernos o con el gobierno por los presupuestos. Así que no nos dieron tanto, que este año no lo pagaron, sí, los presupuestos. Ahora, ¿cómo el museo ha sobrevivido? Es decir, ¿cómo se financia el museo? Eso es un daño espantoso para todo. Primero, el artista que piensa que todo le debe venir del Estado, y el Estado que empieza con una cosa y como último, tú eres del Congreso, tú sabes que el día 31 de diciembre corre todo el mundo a ver cómo le pueden dar un poquito más eso. El Estado, lógicamente, tiene que, hasta que no tenga la conciencia de que la cultura es todo, y en todo caso la cultura, sin cultura no se puede avanzar. Cultura es que no lleguemos a ser personas, que no nos lleguen aviones, que no nos lleguen revistas. Es decir, los estudiantes de medicina no reciben una revista científica desde hace como más de 30 años. Aquí se ha puesto de moda fusilar los libros y las revistas, la gente fotocopia y la gente estamos acostumbrando a leer en fotocopia. Y la copia es muy cara, el papel es muy caro. Entonces es sumamente difícil. Además, los museos, las instituciones, las bibliotecas, los investigadores, tenemos que hablar un poco de lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, vale la pena en un país que se ha vuelto quinto mundo, los museos, los parques, si eso no es un lujo, ya estoy por eso. Eso se habla todo el día de los dosavos, que los dosavos no llegan, que los dosavos llegan. La conversación se ha vuelto tan pobre como la de los políticos, que no tienen tiempo para leer ni llegan libros tampoco. Entonces yo creo que Bueno, un momentico, no generalice, algunos políticos tratamos de tener tiempo para leer. Yo sé, porque tú sabes que como reportera... Además, no pretendo parecer como la única, yo sé, porque a veces nos intercambiamos libros. Yo voy a las librerías y se los pregunto, ¿qué políticos ha comprado y qué ha comprado? Eso lo hago yo más o menos cada 15 días. Voy a las buenas librerías, todavía que traen algo. Y sé quiénes leían, por ejemplo, Betancur era un hombre que leía muchísimo. Por supuesto. Yo creo que toda la generación fundadora o posfundadora de los partidos, no voy a hablar de Acción Democrática, fue una generación con una formación más literaria, ¿sí? más de libro, de letra escrita. Ahora, bueno, desgraciadamente estas cosas cambian. Ahora es de palabra, a veces hasta mal hablada. Pero es muy difícil trabajar sin dinero, pero sí se puede trabajar con poco dinero y no estacionarse, luchar para que haya una conciencia mejor hacia los museos, bibliotecas, porque todo esto es una intercomunicación. Ahora, mira, Sofía, yo creo que es muy importante que tú nos cuentes tu relación con el poder. Aquí, desgraciadamente, la subida o la bajada, estar en la buena o la caída hasta de las instituciones culturales ha dependido de las simpatías o antipatías que determinado presidente de Estado, determinado ministro o presidente del CONAC tenga por quien está al frente de la institución. Entonces, ¿cuál ha sido tu relación? Tú has vivido, mira, empezó el museo, tú dices que lo inauguró Caldera, terminando ya su gobierno el presidente Caldera en su primer mandato. Y luego vino Carlos Andrés Pérez, vino Luis Herrera Campins, vino Jaime Lucinchi, vino otra vez Carlos Andrés Pérez, y ahora está de nuevo el doctor Caldera, bueno, con él, por supuesto, los meses que estuvo el doctor Ramón Velázquez en el ejercicio de la presidencia. Ahora,
No, es decir, no se trata de saber cuál presidente te ayudó más o cuál te ayudó menos. Es decir, yo me tocó asistir a gabinete 2 años y ver. Quiero decirte una cosa, tú fuiste presidente del CONAC, tú sabes que yo no hice nunca una petición ni escrita ni oral al poder. No, yo no hablo de peticiones personales. No, yo lo que te digo, mi relación con el poder es cero. Yo recuerdo en el gabinete, quizás no supe exponer bien la pregunta. Sí, me tocó asistir al gabinete del presidente Lucinchi durante los 2 años que fui presidenta del CONAC y ministra de Cultura. Se llamaba ministro. Y yo, mira, a veces ahí me tocó, por ejemplo, luchar enormemente y tener además confrontaciones muy desagradables con el entonces ministro de Hacienda, Manuel Aspurua, por el tema de los libros, por el famoso impuesto a los libros y el problema de que no se le daban dólares de recade a los libros y todo aquel, y fue una lucha de mucho tiempo. En la cual toda la prensa estuvo contigo, pero por sin cierto. embargo, cuando llegaba una carta de Sofía, sí, de Sofía, no de Sofía Inver, Sofía Inver de Rangel enviaba una carta que decía que desea comprar el cuadro tal, del pintor tal, y que ese cuadro cuesta tantos dólares. A Manuel Aspurua no se le ocurría de ninguna manera decir no hay dólares, porque él veía la mirada del presidente Lucinchi, veía la reacción de los demás. Yo no sabía que Manuel Aspurua era tan inteligente. Bueno, no, porque, yo no sé si era, mira, no sé si era inteligente o no, lo que creo que veía al presidente, y veía que el presidente estaba, no solamente otros ministros estaban diciendo sí. Bueno, yo creo que eso es una cosa extraordinaria, es la más importante. Yo no conozco los secretos del gabinete y si lo hubiera sabido... No, pero tú sí sabes los resultados de esa... O sea, cuando tú pedías algo, es que yo primero recibías algo a cambio. Durante años se me ha dicho que el único presupuesto que se presenta exacto, sin pedir más para que lo rebajen, porque la técnica es pedir mucho más para que entonces después tú tengas que mendigar. Y como a mí la mendicidad de ese tipo me horrorizaba, yo siempre lo mandaba muy exacto. Muy documentado. Muy documentado. Y cuando yo hablaba de que este cuadro, es porque ya el museo tenía una base, cuando ya llega a ese momento, pues, muy pocas veces llegó al Consejo de Ministros, casi siempre yo lo mandaba a la Comisión de Finanzas, y lo mandaba con toda su documentación. Y era muy difícil que habiendo dinero no se diera, porque era, es decir, ya Venezuela se había quemado en caliente, y entonces soplaba en frío. Nosotros tuvimos la ocasión de comprar a Madame Cézanne por $60,000. Nos reunimos artistas, periodistas, etcétera, poner colecta para comprar Madame Cézanne, que fue el gran retrato de Madame Cézanne, por $60,000. No hubo los $60,000, estuvo Alejandro Otero, Soto, Cabré todavía estaba vivo, todos los periodistas, Alfredo Bulton, todo el mundo, reporteros, todo. Entonces, hoy día se vendió cuando Madame Cézanne llegó por $13 millones. Yo creo que alguien dijo, bueno, eso no debe volver a pasar tanto. Entonces, cuando los cuadros que nosotros hemos presentado, cuando no han sido ayudados por mecenas particulares, por Reconecta y por lo que nos da el gobierno, dijeron no podía perderse. La colección se hizo por eso. Ahora, el mecenazgo, tú has mencionado a los mecenas particulares, o sea, a los mecenas privados. Es una cosa que es una cuestión muy importante. Y creo que los bancos, muchos de los bancos que colapsaron, y los bancos en general, fueron parte importante de ese mecenazgo. Había, no muchos, no muchos, conmigo no fueron muchos. Bueno, yo no sé cuán importantes eran las colecciones de arte de las que se ha hablado. Para otras instituciones los bancos fueron más importantes. Yo acudí más a personas que a veces no son las más conocidas dentro del mundo, y yo les hablaba, y además yo nunca pedía siempre toda la cantidad, yo les explicaba, este cuadro vale tanto, usted me puede... Entonces yo sumaba, y muchas veces perdía el cuadro, porque nosotros en los museos, como nunca tenemos el dinero, no podemos ir a subastas, que es la mejor manera de comprar cuadros. Entonces nosotros tenemos que esperar, y muchas veces decir, mire, tú no esperas, si tú tienes un buen nombre, has pagado siempre, no has cobrado comisión, etcétera, entonces te esperas. Y cuando yo tenía el dinero compraba, yo esperé a veces 2 años. Yo para obtener la suite volar esperé 3 años y medio. Sí, pero en estos momentos en que el dólar cambia de precio todos los días, el dólar, porque bueno, entonces seamos realistas, aquí no existe el dólar controlado. Tan sencillamente como eso, entonces, no se compra. ¿Qué pasa? Si la colección pero la colección es suficientemente grande como para que a la comunidad, nosotros un día, por ejemplo, hacemos
2 meses sobre Picasso. Se estudia Picasso, se estudia el entorno, se estudia sus diferentes épocas. Es una función del museo. ¿Hay intercambio con museos de otros países? Total y absoluta. Quizás es el único museo en América Latina que en los peores momentos, en los cuales, por supuesto, por eso, vamos a decir que no hay censura, pero sí la hay. Porque muchos eventos de los que han pasado aquí no han pasado por la televisión venezolana y han pasado por la televisión española, francesa, etcétera, donde están los museos, y sin embargo, ese mismo día me ofrecían una colección. Pero es cuestión de censura, yo creo que no será cuestión de desinterés más bien. Ah, tú dices, cuando ha habido sucesos políticos muy violentos, desagradables, sin embargo los museos... Los museos yo me acuerdo mucho, porque fue justamente muy cerca del 27 de febrero, que aquí no se dijo todo lo que pasó. Fue realmente muy doloroso, muy horrible. Bueno, inmediatamente me ofrecieron una colección. Y nosotros somos el único museo que prestamos al exterior. Ciertos cuadros nuestros son de tal importancia histórica que tú no puedes hacer una exposición de Bacon sin que el nuestro viaje. Tanto así que viaja 3 meses, pero pues 6 meses tenemos que no prestarlo. Y nos da mucho dolor. Primero nos da dolor prestarlo, porque no lo vemos los venezolanos. Pero no puede viajar, pero tú sabes que un cuadro necesita una temperatura, necesita cuando llegue a reposar, porque seguros los seguros muy altos. Por cierto, ¿cómo ha hecho el museo con también, que las compañías de seguro han sido parte también de la crisis? Si las obras están aseguradas, su colección está asegurada internacionalmente. Nosotros estamos asegurados internacionalmente, pero en ninguna parte del mundo son los museos los que asumen eso. ¿Cómo aseguras tú la Mona Lisa? ¿Cómo aseguras tú la Venus de Milo? Que no tienen precio, además, que son de precio incalculable. Entonces, eso se llama valor incalculable que asumen los estados. Y entonces ellos ven lo que hacen con eso. Porque hay obras que una vez que les suceda algo, todo el dinero del seguro, tu obligación es asegurarlo, pero todo el dinero del mundo no lo puede volver a tener. Lo que pasó en la Cancillería, eso es horrible, porque lo que hubiera tenido la Cancillería, si hubiera estado asegurada, sí se hubiera podido reparar, porque muchas de las obras eran todavía bueno, no los mismos, nunca un cuadro bueno es igual a otro, pero se hubieran podido asegurar. Y además fueron los artistas los que ayudaron a la Cancillería a volverle a dar cierto esplendor. Pero eso no es justo. Uno tiene la obligación, uno es salvaguarda, uno tiene la obligación de cuidar su entorno. La gente que va allí, ver cómo está, la limpieza es básica, el seguro es básico, la luz es básica, ciertos cuadros no admiten sino la temperatura, es muy complicado. Y el comportamiento de la gente es cívico, o sea, no ha habido intentos de dañar un cuadro, de rayar una pared, no he tenido ni una raya. O sea, la gente siente que llega allí a comportarse sin es que es un museo, sin vandalismo. Es un museo, la gente las cosas de uno no las echa a perder. Y por eso yo creo que los venezolanos estamos mal, porque todavía no hemos comprendido que Venezuela es nuestra, sino que tenemos que saquearla, que es una vaca que hay que sacarle la ubre hasta el último momento, ¿no? El día que comprendamos que Venezuela es nuestra, que tenemos que cuidarla, y que la leche que va a dar será para nuestros hijos, ese día será diferente. Bueno, vamos a ir un momento a unos cortes comerciales y enseguida regresamos para seguir conversando con... En los 2 segmentos anteriores hemos estado conversando con Sofía Inver sobre esa criatura que es su 5º hijo. Tiene 4 hijos y ese es su 5º hijo, el Museo de Arte Contemporáneo, que hoy lleva su nombre. Y aunque el tiempo nunca es demasiado ni es suficiente para hablar de ese gran logro, ese gran orgullo venezolano, que es el Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inver con su extensión de Coro, con sus extensiones de Katia y del Marqués, yo creo que no se puede desaprovechar la presencia de una mujer con 53, casi 54 años en el ejercicio del periodismo, de una persona que ha sido testigo de cambios trascendentales, algunos para bien, otros para mal, de la vida nacional, sin tocar otros temas que van más allá del ámbito del Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, Sofía, el próximo 8 de marzo, o sea, es decir, de hoy, el próximo jueves, va a ser el Día Internacional de la Mujer. Tú fuiste quizás una de las pioneras del periodismo femenino. No sé, si una de las primeras mujeres o por lo menos en un momento en que no era común, no era frecuente que las mujeres trabajaran a la calle. Porque yo fui reportera hace 7 años. Es decir, las mujeres se limitaban a ser maestras o enfermeras, casi todas, y era quizás no era bien visto socialmente que una mujer saliera a entrevistar. Yo no sé cuál era la actitud de los hombres en ese momento cuando llegaba una reportera a entrevistarlo, de los políticos, de cualquier hombre en ese momento. Sí, ¿cómo fue
Es decir, ¿cuál fue tu experiencia como mujer? Es decir, ¿cómo fue esos comienzos y por qué esa inquietud además de tu inquietud, que nació con los años, por la cultura, por el arte, esa inquietud por comunicar? Yo no diferencio una cosa de otra, es decir, yo creo que así como una gente nace con los ojos azules, otras nacemos chiquitas, a pesar de nosotros mismos. Yo nací reportera, a mí me interesa la gente, trabajo por la gente y vengo de una familia que es así. Mi madre, dentro de lo que era ella, era una persona que murió diciendo, pero tú te vas a ocupar de mis ciegos, ¿verdad? Y yo recuerdo que la huían como me huyen a mí, porque si ya va a pedir algo para algo. Ella pedía para los ciegos. Mi hermana Lía fue la primera mujer que se graduó de médico aquí, que entró en la universidad. Cuando ella entró se formó un tumulto, porque decía, y además ella era bonita y grande y alta y todas esas cosas, no sé, somos hijos de mamá y papá, pero era ella así. Y fue la primera que fundó el Hospital de Niños y trabajó gratis muchos años en el Hospital de Niños, cosa tú sabes que es muy peligrosa trabajar gratis. O sea, ¿y por qué hay que interesa tendrá? No, algo feo tendrá eso. Tú sabes que a una persona, amiga mía, una muchacha joven, amiga de mi hija Yanán, le pasó esto. Sí. Ella llegó a la Cancillería y se llevaba trabajo a su casa y quería ir regresar con el trabajo hecho cuando su sueldo era de medio tiempo, y se reunieron sus compañeros de trabajo y dijeron, no sigas haciendo eso porque te vas a ganar la animadversión de todo el mundo. Eso pasó. Aquí nadie hace eso, llevarse hablando trabajo de museo, a la yo casa. trabajé 14 años gratis y mis compañeros me dijeron, bueno, para eso. Bueno, es decir, en mi familia hay sentido de trabajar por la gente, y una de las maneras mejores de trabajar con la gente es no mentirles. Y un reportero que no miente es bastante raro. Entonces yo empecé a ir contra los mitos desde muy chiquita. Toda la vida, desde el colegio, teníamos un periodiquito en el colegio, después empecé, yo siempre he sido así. Y en cuanto a mujer, no sé, porque yo creo que hay una cosa, que es esa mujer bella, hermosa, que tiene dificultades, que no entra en un sitio porque entonces la piropean. Yo no, yo entraba, hacía mi reportaje y nadie me decía nada. Así que yo nunca tuve problemas. No, pero es muchas veces, y mira, eso afortunadamente yo creo que eso está pasando, no ha pasado del todo, pero está pasando, era como la desconfianza por un lado hacia el talento de la mujer, y por otro lado el ver a las mujeres y tratarlas como si fueran niños pequeños. Es decir, a las mujeres hay que hablarles en otro lenguaje para que entiendan, porque son como niñitos. Yo no tuve eso. Sí, yo no tengo nunca la sensación de haber sentido diferencia entre mis compañeros y yo. Ahora, Sofía, tú hiciste durante muchísimos años, y en eso también fueron pioneros Carlos Rangel y tú, un programa de opinión que de ninguna manera se limitó, y después lo seguiste tú muchísimos años y más, y mucha gente, yo recuerdo, yo lo admiré profundamente, pero nos quedamos sorprendidos cuando oye, es que Carlos, el que no pasaba por Buenos Días no era político. No, cuando Carlos muere, el entierro de Carlos, y al día siguiente tú estás al pie del cañón en tu programa. Sí. Yo me quedé impactada y mucha gente lo criticó, dijo, bueno, es que esa señora no tiene sentimientos. Quizás yo lo comprendí porque tenemos un origen común y uno sabe el sentido de responsabilidad que a uno le dan en esa, pues, si los judíos somos gente de responder a los retos y además de una gran responsabilidad. Entonces tú fuiste a hacer tu programa con una enorme tristeza y con un enorme impacto. Bueno, además del entierro fui al museo en la tarde. Entonces, pero nadie me dio pésame ni nadie me habló de eso. Entré a mi oficina, trabajé y nadie me dijo nada. Ahora, ustedes hicieron durante muchísimos años y luego lo seguiste haciendo 27. Tú sola, un programa por el que desfilaron todos los políticos de Venezuela, figuras importantísimas del mundo literario, del mundo político internacional. Es decir, no había una persona importante que viniera a Venezuela que no fuera entrevistada, aunque fuera en otro idioma, con traducción simultánea en el programa de Sofía y Carlos Rangel, y luego en el de Sofía. O sea, ustedes han tenido, por ahí ha desfilado como la historia de Venezuela y en gran parte la historia de muchos países de estos últimos durante los últimos 27 años. Ahora, no podemos limitarnos entonces a hablar del museo, de lo que ha sido el ejercicio del periodismo en una época en que los derechos de la mujer no son los de hoy, ni la situación de la mujer era lo de hoy. Es decir, a mí como política, y creo que a todos los políticos, no hay un lugar a donde uno vaya, un acto social, el teatro, un cine, una cafetería, un restaurante donde la gente que lo conoce uno se acerque, y la que no lo conoce también, diga, pero ¿qué va a pasar en este país? Diputada o señora o doctora, pero ¿qué va a pasar en este país? Eso es horrible. Y yo me imagino que a ti te ocurre lo mismo, la gente te pregunta, tus empleados, la gente que tú conoces, a ti te conoce muchísima gente, ¿qué va a pasar aquí, Sofía? Cuando vas al automercado, cuando vas al cine, cuando vas al museo. Es decir, yo creo que un poco uno tiene que buscarle respuestas a eso. No sé si las sabemos, pero
¿Cómo enfocas tú lo que le está pasando a Venezuela y cómo piensas tú que nosotros podemos salir de este desastre en que está viviendo Venezuela? Mira, cuando me preguntan qué está pasando, yo digo, bueno, entonces ustedes son ciegos. ¿Qué va a pasar? No, está pasando. Está pasando una situación absolutamente absurda y llevada como muy claramente a un fracaso. Voy a decir algo sumamente impopular, que yo creo que estamos destinados al fracaso, hasta que no aprendamos un oficio que no nos quieren enseñar, porque ahorita nos están metiendo religión cívica, cosas que no se estudiaban antes, a ver si mejoramos en nuestro entorno, sobre todo nosotros mismos. Hasta que no aprendamos a trabajar, hasta que no aprendamos a comprender algo, que es que no es el gobierno. Primero, si es el gobierno, ¿quién lo escogió? Los venezolanos. Eso fue una elección limpia. Si no hubiera sido limpia, también muy mal hecho que la aceptemos, pero fue limpia. Escogimos un gobierno. Nos gusta o no nos gusta, pero es el que tenemos y es el que tenemos que mejorar. Pero no es todos los días, porque qué horror, pues esto es horrendo. Pero yo me acuerdo del Seguro Social. Yo tengo años hablando que yo no quiero pagar el Seguro Social. Entonces no puedo no pagarlo porque me multan. Entonces yo decía, yo lo voy a meter en un banco. No sé, hoy día sí que te diría lo mismo. Porque no le dan servicio a nadie. El Seguro Social hay que quemarlo. Es quemarlo, yo no he hablado de... Bueno, me lo han medio quemado varias veces. No te estoy hablando de quemar eso, pero es que no da servicio. Entonces el venezolano viene y me dice, ay Sofía, usted me puede ayudar porque es que no me atendieron esta tarde. Pero si se sienta uno, se sienta otro, se sienta el tercero y dice, yo no me paro de aquí y a mí me deben dar mi servicio médico, a mí me deben dar mi servicio educativo. Yo no puedo pagar impuestos sin que me den... Yo, ¿cómo no? Hay que pagar impuestos. Pero es parte de una cultura, porque la gente... Bueno, pero la cultura forma parte de lo que uno tiene que formar. Eso que tú decías antes de que los venezolanos, desgraciadamente, somos de un conformismo espantoso. No sentimos que el teléfono público es pagado por nosotros. Ay, pero el teléfono no está malo. No sentimos que los autobuses o los que nos prestan servicios son nuestros. No. Sí, pues, así también, pues hay una actitud ante los impuestos. La gente no sabe, ahora es cuando se está creando una cultura impositiva. El venezolano no es un ciudadano, si no tiene una tarjetica de recomendación. Porque entonces no hay un remedio. Mira, acaban de cortarle la pierna a un compañero, a un artista, a un papá de un compañero mío, porque no había los remedios necesarios. Ellos mismos saben que se hubiera salvado. Está tranquilo. Aumentaron el metro está lleno. El metro tenía que aumentar. No, y todavía, la gasolina tiene que aumentar. Todavía tiene que aumentar más porque está en un estado caótico. Pero hay que decirlo y explicarlo. Los gobiernos no explican. Porque eso ahí, tú decías que a las mujeres no. Los gobiernos nos piden nuestros votos y creen que somos idiotas. Y la verdad es que somos idiotas porque votamos por ellos. Pero, de todas maneras, hay que exigir. Pero para exigir hay que cumplir. Hay una reticencia, y yo le he visto, mira, yo creo, no voy a culpar de esto al doctor Caldera solamente, yo creo que nuestros gobernantes, por lo menos durante la era democrática, salvo Rómulo Betancourt, que vivió momentos muy difíciles en su gobierno y hablaba al país y le decía al país lo que estaba sucediendo y tomó medidas duras que el país aceptó, eso eran otros tiempos. Los gobernantes han sido poco proclives a decirle a la gente, mire, usted tiene que trabajar, vamos a abrir campos de trabajo, la gente tiene que trabajar, el Estado no puede seguir, porque es todo parte de un juego. Es decir, si un gobernante en su campaña electoral dice, yo no le voy a dar vivienda a nadie, yo no le voy a mejorar los hospitales a nadie, yo no voy a hacer esto, yo lo que voy a es abrir fuentes de trabajo para que la gente trabaje, lo más probable es que pierda las elecciones. Si una persona así no gana. Entonces, yo creo que eso sí es en gran parte responsabilidad de los gobiernos, el no decirle la verdad, como tú has dicho. Y si es responsabilidad de los gobiernos, por ejemplo, en este momento, el alto costo de la vida, el que no haya fuentes de trabajo, sí, yo creo que a lo mejor hay gente deseosa de trabajar, pero no hay gente entrenada para ocupar ciertos puestos de trabajo, y por otro lado, hay personas que... Primero, no estamos tan deseosos de trabajar, porque el sueldo no le conviene, su jerarquía no es la que le decide. Tú y yo estamos en sitios en donde buscan trabajo a la gente. Pero es que nunca ha habido ningún gobierno, ni con Pérez, ni con Jaime, ni con nadie. Hay lo que llaman los voceros de los gobiernos. Los voceros no están para ocultar y para mentir, pero como vivimos de mitos, porque nosotros vivimos de todos los mitos del mundo, tiene que haber un vocero del gobierno que nos diga la verdad.
que nos diga, en este momento, nuestro camino es este. Pero cuando tú tienes tantos problemas, los médicos, nosotros somos un organismo vivo como es el país es un organismo. Los médicos dicen que cuando tú tienes 5 órganos vitales que están mal, es muy difícil que el enfermo sobreviva, que el paciente. Si tú tienes el hígado que no te funciona, el cerebro que se te paralizó, el corazón que anda todo choreto, el colon que no te funciona, los riñones, tú no sabes por dónde empezar. Entonces tú tienes que dar prioridades. Tú tienes que absolutamente saber que tú no puedes hacer todo a la vez, escoger las personas idóneas. Gobernar es muy difícil. No sé para qué se busca eso, pero bueno, tiene que haber una vocación. Bueno, porque el poder es una gran tentación. Como yo no lo entiendo, entonces no sé lo que es eso. Pero es muy difícil porque Venezuela tiene más de un órgano enfermo. El más enfermo de todos los enfermos es el venezolano. Pero como hemos hecho este programa, Sofía, que lamentablemente ya nuestro tiempo se está agotando, uno siempre le hemos dado un nombre que es un oasis en medio del desierto. Te voy a hacer una última pregunta. Tú eres optimista, si tú crees que ese oasis, que es el Museo de Arte Contemporáneo, en medio de este desierto en que estamos viviendo, desgraciadamente en estos momentos, puede extenderse, si puede haber otros oasis que no sean solamente un museo, si puede haber otras, es decir, otros ejemplos como el que tú has dado de que Venezuela sí tiene recursos enormes para salir adelante, tanto humanos como materiales. Yo no sé lo que es palabra optimismo y pesimismo. Yo conozco una sola palabra, por lo cual ya estoy segura que el museo será cada vez mejor para los venezolanos, cada vez más necesario, porque lo estamos trabajando para ellos y con ellos. Es lo único que yo sé. Bueno, ha sido realmente muy grato, lo ha sido para mí, estoy segura que para ustedes también, para mí, amigos sí, televidentes, también para Sofía, esta conversación con una mujer polémica, ya le hemos dicho, pueden quererla o no quererla, pero jamás pasará desapercibida, jamás a nadie le podrá ser indiferente. Hemos sabido muchas cosas sobre el Museo de Arte Contemporáneo y sobre otros temas de la realidad nacional. Muchas gracias a Sofía por su presencia en este programa. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por su amable atención y los invito muy cordialmente para el próximo jueves, a esta misma hora, a las 10 de la noche, a vernos en su canal 51 CMT.